la boca sabia versus la boca necia. Vamos a basar este mensaje en el libro de los Proverbios, el capítulo 10, y vamos a estar hablando durante todo este tiempo a través de los versos de este capítulo. Muy bien, estos versos abordan el tema del hablar. Usted sabe que el discurso es uno de los dones distintivos de todos los seres humanos, y esa facultad de hablar nos ofrece una influencia inmensa, ya sea para bien o sea para mal. Y es el canal principal por el cual afectaremos a las personas y al mundo. ¿Cómo usted comparte un mensaje? Hablando. ¿Cómo compartes la palabra del Señor? Hablando. ¿Cómo levantas a aquel que está caído? Hablando, con palabras de ánimo, palabras que verdaderamente lo edifiquen. Y es a través del discurso, esa maravillosa facultad que nos dio el Señor, que nosotros comunicamos nuestros pensamientos. A través del discurso hacemos negocios y mejoramos nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje. Usted y yo tenemos ese glorioso privilegio de elegir nuestras palabras, y este privilegio es una de las principales razones por las que todos nosotros deberíamos ganar sabiduría. Los justos, ahorita vamos a leer el verso completo, hablan palabras sabias, guardan la sabiduría, la atesoran y por lo tanto dan vida a todas las personas y situaciones. Voy a comenzar hablando básicamente de tres cosas: los contrastes entre los justos y los malvados, los resultados, en segundo lugar, de rechazar la sabiduría, y por último, los usos correctos e incorrectos del habla. Vamos a comenzar con Proverbios 10, versos 11 y 12. Se lo voy a leer con el 11, se lo voy a leer primero de la Reina Valera. Dice ahí la palabra: manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Se lo repito: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. En la Nueva Traducción Viviente dice: las palabras de los justos son como una fuente que da vida, pero las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Y en la Nueva Versión Internacional dice: fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. De acuerdo a eso que le acabo de leer, los justos hablan palabras sabias. Las palabras de una persona justa y sabia, usted y yo sabemos, siempre son fuente de vida. Son buenas, son puras, son palabras vigorosas. Esas palabras de sabiduría son tan refrescantes que cuando usted habla con una persona de estas, así usted en el peor de sus días, usted siente como una paz, como una tranquilidad. Usted no sabe qué pasó ahí, pero con solo las palabras de esa persona usted se sintió mucho más tranquilo. Pudo llegar angustiado, pudo llegar cargado, pero cuando habló con el sabio, con una persona sabia, usted se sintió completa y totalmente en paz. Dice aquí la palabra que las palabras de los justos son fuente de vitalidad espiritual que da vida. Cuando yo le hablo de la palabra vitalidad, ¿qué significa para usted esa palabra? Posiblemente saludable. Una persona vital es una persona saludable, que usted la ve, su semblante es un semblante radiante, ¿verdad? Su sonrisa, su cuidado, el cuidado de su cuerpo, todo es radiante, una persona saludable. Y así como nuestro cuerpo tiene salud, pues nuestro espíritu debe también estar saludable. Y algo que refleja cuánto hay en nuestro espíritu, pues precisamente son las palabras. Las palabras de verdad y de amor son los medios a través de los cuales el Señor refresca el espíritu de los suyos desde el principio de los tiempos. Dice ahí la palabra que la violencia cubrirá la boca de los impíos, y en la Nueva Versión Internacional dice que la boca del malvado encubre la violencia. Mire que no sé si usted conoce estas personas que en el común vivir están siempre en medio de peleas, en medio de conflictos. Usted siempre las ve y, no, es que tuve un problema con esta persona, y siempre las ve renegando de alguien.
No sé si usted conoce a una persona así, pero si no lo conoce, significa que usted es ese personaje, el que está buscando la pelea todo el tiempo. Muy bien. Mire que hay una palabra que utilizan en el griego para cubrir y es la palabra abruma. Bien, y esa representa la idea de que la boca, su boca, oculta engañosamente la violencia. Se lo voy a repetir. Oculta la idea de que su boca esconde engañosamente la violencia. Muchas veces hablamos con personas en diferentes circunstancias de nuestra vida y esas personas puede que no te insulten, puede que no te estén regañando, pero a veces esconden palabras cargadas de agresividad. Son esas personas a las que usted no les puede hablar porque siempre tienen la piedra preparada para lanzársela, aunque usted no les haya hecho nada. Muy bien. La palabra dice en Lucas 6:45, lo voy a leer en la versión Reina Valera: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tiene este pasaje una traducción muy especial en la palabra de Dios para todos. Dice que el que es bueno lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay escondido en el corazón. Me llamó mucho eso la atención. Y hay una versión que normalmente nunca consulto, pero como ando aprendiendo inglés, hermanos, pues me tocó consultarla. Muy bien, esa ha sido mi manera de estudiar. Y es en la King James. En esa versión dice que el hombre malo saca las cosas malas del mal almacenado en el corazón. O sea que cada vez que usted dice algo malo, cualquier cosa que sea, eso que usted habla es lo que realmente estaba escondido en su corazón. Usted y yo podemos decir: no, es que me sacó la piedra y entonces hablé así. Eso que se le salió cuando sacó la piedra es lo que realmente había en su corazón. Esa persona a la que usted descalificó, dijo: no, mira, qué pena contigo, yo la verdad no quise decir eso. Eso que dijiste es lo que en verdad está en tu corazón. Y sabes algo, eso que está ya en tu corazón puede estar oculto a tu entendimiento, puede estar oculto a tu conciencia. Si la palabra de Dios dice que el hombre malo saca las cosas malas del mal almacenado en el corazón, cada vez que usted y yo hablamos de una manera desobligante contra un hermano, contra una persona, contra una situación, realmente lo que estamos siendo es ese hombre malo del que habla la palabra. El hombre malo saca lo malo del mal que hay almacenado en su corazón. Cuando usted hace un inventario, las personas que son empresarias y todo esto, en un inventario se saca todo lo que está ahí en medio de las bodegas, ¿verdad? Y usted cuando comienza a hacer ese inventario se va dando cuenta de las cosas que ya no sirven, de las cosas que usted puede vender, de aquellas cosas, en fin, se da cuenta de todo lo que hay, de todo lo que hay. Y cuando usted sube una bodega a estas, normalmente en esas bodegas muchas son frías y son oscuras y hay sitios en donde huele a humedad, y donde hay humedad hay animales, ratas, cucarachas, todo ese tipo de cosas, y el olor del obrar de estas especies en medio de esos lugares siempre produce mal olor. Yo le pregunto, ¿usted alguna vez ha pensado seriamente en qué es lo que lo motiva? ¿La ira o la verdad? ¿Lo motiva realmente el odio o el amor? ¿Lo motiva la locura o la sabiduría? Hay un fuerte contraste que se hace nuevamente ahí en el verso número 12. El verso 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Se lo repito. El odio
despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Usted puede decir en esta mañana: pero pastor, yo no odio a nadie. Yo soy una palomita. Yo soy un santo del Señor. Pero muchas veces sus acciones, aunque usted no las haga consciente, lo que dejan ver es que realmente el amor no está dentro de usted. Le pongo un ejemplo. Si cada vez que usted le hablan de una persona, lo primero que viene a su mente es la crítica, en usted no está el amor. Si cada vez que le hablan de alguna persona, lo primero que viene a su mente es descalificar su pensamiento, no lo que usted dice, en su pensamiento, en usted no está el amor. Y cuando en usted no está el amor, ¿cuáles son los comentarios que van a salir de usted? Son comentarios de división, son comentarios de descalificación, son comentarios de: mira, a mí no me parece esto, es que yo creo que lo podía mejor hacer. No, es que los muchachos tienen yo me acuerdo que la primera vez que escuché este término, se lo escuché a Pipe y le pedí explicación de qué era lo que significaba lámpara. No, es que ese man es un lámpara. Y yo: ¿qué es eso? Nunca había escuchado ese término. Entonces me dio una definición como de 10 minutos de lo que era ser un lámpara. Muy bien. Es que pastor es un lámpara. Entonces, cada vez que en nosotros hay este tipo de descalificaciones, realmente lo que Dios debe estarte mostrando es de que dentro de ti no está el amor que debiera estar. Se lo voy a repetir. Cada vez que usted tiene este tipo de comentarios, lo que Dios está mostrándole es que dentro de usted no está el amor, sino hay rastros de odio. Le hago una pregunta: si la palabra del Señor dice que los hijos de Dios nos identificamos entre nosotros por el amor que nos tenemos unos a otros, ¿qué pensará el Señor cada vez que nosotros nos descalificamos, murmuramos, hablamos, criticamos? ¿Qué pensará el Señor? Pero sigue diciendo ahí: pero el amor cubrirá todas las faltas. No dice unas sí y otras no. Dice que el amor las cubrirá todas. No, pastor, pero es que si usted supiera lo que me hicieron, es que venga, le cuento. Y entonces siempre alguien te cuenta, lo que quiere es que nosotros como pastores tomemos partido, hermanos. Y nosotros, nuestro único partido es la palabra del Señor, lo que está ahí consignado. Nosotros no tomamos partido por uno o por otro, tomamos partido por lo que dice la palabra del Señor. Entonces, perdónenme un segundo. Entonces, basándonos en esto, si verdaderamente cada uno de nosotros lo que habla es amor, y ese amor cubre todas las faltas, cuando usted identifica una falla en su hermano, ¿usted la va a divulgar? Por supuesto que no. ¿Usted lo va a exponer? Por supuesto que no. ¿Sabe por qué? Porque en el estado ideal el amor cubre todas las faltas. Yo recuerdo que cuando uno estaba en el colegio, los niños son una gran bendición, pero son especialmente crueles. Y si hay alguno de esos niños que tenga algún defecto físico o que de pronto fue mal vestido al colegio, hay muchos niños que se burlan y lo exponen, y se burlan y comienzan a reírse duro y a señalar para que todos los demás hagan parte de la burla. Pero usted y yo jamás podemos hacer eso, porque la palabra dice que el amor cubre multitud de falta. Le voy a pedir que me acompañe a Proverbios 6, verso 14. Proverbios 6, verso 14 dice que perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias. Estas personas que no son sabias en su hablar normalmente dividen a los amigos. Estas personas que están hablando todo el tiempo y quieren tener el foco sobre ellas, cuando llega alguien que de pronto les va a robar el protagonismo, entonces inmediatamente comienzan a buscarle el no me gusta, el pero, ¿verdad? Así somos la mayoría de las personas, hermanos.
No se trata de uno o de otro. Esto que le estoy contando está escondido en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Muy bien. Si esa persona que esconde perversidades en su corazón siembra discordias, es muy difícil que esas personas que se desprecian entre sí puedan trabajar realmente juntas. Allí en los versos 16 al 19 del mismo capítulo, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Póngale cuidado. 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mal. Y por último, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si usted se pone a pensar en cada una de estas, se dará cuenta que muchas veces nosotros hemos hecho alguna de estas cosas o todas juntas. Alguna vez usted tuvo ojos altivos. Alguna vez usted mintió. Alguna vez su boca derramó la sangre inocente de un consiervo, de un amigo, de un compañero de trabajo, de un pastor, de una autoridad. Alguna vez su corazón, su mente estuvo maquinando pensamientos que no le agradaban al Señor. Pero en lo que me quiero enfocar es en ese testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia en medio de los hermanos. No sé si usted conoce alguna de estas personas que para contar algo siempre lo exageran. Entonces, si pasó algo y tú le dices: ven, cuéntame, entonces él le mete sus ingredientes de novela, ¿sí? De libretista de película, y entonces: no, imagínate, pasó esto, entonces el pastor puso esta cara y ella le dijo esto, y eso cuentan toda una película, pero poderosísima, y realmente lo que pasó fue una cosita mínima, totalmente mínima. Ese verso 19 que dice: y el que siembra discordia entre hermanos, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos, ¿será posible que esté hablando de los chismosos? Porque aquí dice la palabra que a esos chismosos Dios los aborrece. No dice aquí que le caen mal. Lo que está diciendo es que Dios los aborrece. Muy bien. Si odias a alguien, si buscas excusas para hablar mal de él, para murmurar de él o de ella, para descalificarlo o descalificarla, ¿me escuchaste bien? Tú odias a alguien. Es decir, cada vez que hacemos esto, nuestra expresión no es la expresión del amor de Dios en nosotros. Y este espíritu está en todas partes, ¿sabes? Ese espíritu de la murmuración, eso está en los hogares, en las oficinas, en la política, en la iglesia, en el trabajo. Está en todas partes. Es como un fuego que enciende asco, disgusto, envidia, frialdad y egoísmo. El amor contribuye a la paz porque realmente lo que hace es cubrir las fallas de los demás. En Proverbios 17, el verso 9, dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. La palabra del Señor dice que fuimos diseñados a imagen y semejanza del Señor. Así es que cada uno de nosotros tiene la imagen de Dios dentro de sí. Y cada vez que usted habla en contra de cualquiera, usted lo que está haciendo es atentando contra la imagen de Dios en esa persona. Está desdibujando la imagen del Señor en esa persona, para que los demás vean no a Dios en esa persona, sino la imagen desdibujada que usted pintó con su murmuración, el barro que usted le untó con los chismes. Cuando una persona, no sé si solo yo lo hice, pero cuando era pequeño íbamos a estos charcos. A uno le encantaba jugar en la lluvia, hermanos. Y al frente de la casa donde vivíamos había una cancha de fútbol. Esa cancha no tenía pasto, era una cancha de tierra. Y entonces cuando llovía, ¿cómo quedaba eso? Hecho un barrizal, hermano. Y a uno le encantaba jugar fútbol ahí porque uno llegaba con barro hasta las orejas. Uno llegaba untado por todas partes.
Pero una vez el barro se secaba, comenzaba a oler feo. Usted dejaba secar el barro y eso comenzaba a oler bien, bien maluco. Pues así huelen las personas a las que nosotros le untamos el barro delante de los demás. Por eso es que usted y yo tenemos que tener tanto cuidado con lo que hablamos con nuestra boca y con quién lo hablamos. No, pastor, yo no estoy murmurando, ¿cómo se le ocurre? Yo solo estoy emitiendo una opinión. ¿O es que no puedo opinar? Hermano, usted sí puede opinar. Lo que no puede hacer es murmurar y dañar la imagen de Dios en el otro. En 1 Corintios 13, verso 5, dice, hablando de la preeminencia del amor, que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, pero sobre todo no guarda rencor. Aquellas personas que usan su boca para descalificar lo que normalmente tienen en su corazón es rencor. Y sabe algo, el rencor anida en todos los corazones, desde los pastores más altos hasta los servidores más bajos, en todos. Si uno no procesa adecuadamente las ofensas, esta mañana en el devocional Andresillo nos hablaba algo al respecto. Si usted no procesa adecuadamente y guarda rencor, todo lo que va a salir de su boca no le va a agradar al Señor. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si lo que usted habla le agrada al Señor? ¿Alguna vez usted se ha preguntado si Dios está en medio de las conversaciones que usted sostiene, inclusive en el chat? ¿Alguna vez se ha preguntado si el Señor está en medio de los mensajes de voz que usted envía? Si eso sería aprobado por Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Yo me lo he preguntado. En 1 Pedro 4, verso 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es muy interesante este pasaje porque no habla de un amor cualquiera. Dice que entre nosotros debemos tener un amor ferviente, o sea, un amor vigoroso, un amor apasionado los unos por los otros. Cuando usted mira a todas las personas que son sus amigos, a consiervos de la iglesia, personas con las que usted tiene algún contacto, estoy completamente seguro que no por todos ellos sentimos un ferviente amor, porque es ese ferviente amor el que va a permitir que cubramos las fallas de los demás. Y adivine qué, cuando usted, su amor, a través de su amor usted cubre las fallas de su hermano, Dios va a poner lo mismo en el corazón de sus hermanos para que el día que usted falle, sus fallas sean cubiertas. Y quiero hacer una claridad. Estoy diciendo el amor cubre las faltas, no encubre el pecado. Se lo voy a repetir. El amor cubre las faltas, no encubre el pecado. En Proverbios 10, el verso 6, dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Cuando usted habla con alguna de estas personas que acostumbra estar hablando mal de todo el mundo, hermano, eso es muy desgastante. Usted habla un momentico con esas personas y usted queda cansado. En un momentico eso es como si pusieran un peso sobre usted. Recuerde que su corazón y el mío no son un basurero, no son el basurero del que está hablando mal. Su corazón y el mío deben ser guardados, porque la palabra así lo manda, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Las palabras del malvado están cubiertas de violencia, pero una persona justa oculta los errores de su hermano y perdona al que lo ha afectado. Cuando vemos los defectos de los demás, y créame, todos tenemos defectos, lo que nos manda la palabra es abrumarlos con amor. Abrumarlos con amor. La reacción de las personas es tan diferente cuando saben que te han ofendido y que te han dañado y que te han herido, y que en lugar de castigarlos, exponerlos, dejarles de hablar, almacenar rencor en tu corazón,
Tú llegas con un regalo, con una sonrisa, con un gran abrazo y les dices, no importa, comencemos de nuevo. ¡Wow! Eso es muy refrescante. ¿Alguna vez usted ha querido que alguien le diga, comencemos de nuevo? Comencemos desde cero. Cada vez que el Señor perdona sus pecados y los míos, está diciéndote, comencemos de nuevo. Cada vez que el Señor dice, mis misericordias son nuevas cada mañana, el Señor está hablando y está diciéndote, no importa, comencemos de nuevo. Estas personas que normalmente hablan mal, yo los llamo promotores de conflictos, ¿no? Estas personas que usted le están hablando una cosa y de pronto escuchan por allá, sí, eso que está diciendo es verdad y eso que usted no vio, no, eso usted supiera. Promotores de conflictos. Y estas personas normalmente tienden a aumentar los defectos del otro, pero ellos, inocentes y libres de pecado. No, el de los defectos es él. Yo no, pastor, no. El de los defectos es no. Yo, no, y usted viera, y eso que usted no ha visto nada, si usted supiera todo que yo sé, y eso comienzan a atizar el fuego, y a veces se encuentran con líderes faltos de discernimiento y entendimiento que les hacen caso. Mire que cuando usted verdaderamente ama a alguien, usted le da el beneficio de la duda. Pero cuando usted no ama a alguien, ese beneficio usted no se lo da. Usted lo condena. Usted viene con la varilla y con la espada y lo condena. Esa no es la voluntad del Señor. Recuerde, el amor cubre multitud de pecados. Cuando a usted y a mí nos preguntan sobre el mensaje del Señor Jesús, lo voy a decir de una manera simple. Ama a tus enemigos, haz el bien a los que te maltratan, paga el mal con amabilidad. Cuando nosotros, usted y yo, vivimos bajo estos principios, vamos a mantener nuestro corazón libre de odio, sin importar cómo se sientan los demás hacia nosotros. Pero si nosotros vivimos como Cristo nos enseñó, no vamos a tener ningún problema. Investigando un poco sobre este tema y queriéndole dar una ilustración, encontré que en el año de 1981 nuestro país llevaba más de 40 años en guerra civil. Usted sabe que en 1949 nacieron la guerrilla de las FARC y de ahí en adelante nacieron múltiples grupos subversivos. Uno de esos grupos fue el M-19. En 1981 este grupo secuestró un autobús en el Meta y lo secuestró por esas cosas inexplicables que ellos hacen. Pero en ese autobús iba un traductor norteamericano. Y ese muchacho era un joven, 26 años tenía, trabajaba para varias empresas en el sector. Usted sabe que en el Meta, en Arauca, en todo eso, estaban las petroleras en nuestro país y él trabajaba para algunas de ellas, pero él no tenía carro y se movía siempre en bus. Y ese día, precisamente, cayó ahí. Entonces alguien logró avisar a las autoridades y las autoridades comenzaron una persecución contra los guerrilleros que estaban ahí en ese bus y que lo tenían secuestrado, y cuando se vieron acorralados para escapar, dispararon contra el bus y hirieron a este muchacho. Huyeron los malhechores y las autoridades encontraron a este chico herido y comenzaron a pedir rápidamente una ambulancia, y la ambulancia no pudo llegar y este muchacho falleció. No me imagino lo que sintieron los papás de este chico que estaban en Estados Unidos al saber que la guerrilla había matado a su hijo de esta manera. Los que son papás podrán entender cuando ven a sus hijos. Si usted alguna vez se ha imaginado que alguien mate a un hijo suyo, piense por un segundo en cada uno de sus hijos. ¿Cuál sería su reacción si el día de mañana lo llaman y le dicen: mataron a tu hijo en una emboscada? Eso no es fácil de procesar. Pero resulta que los papás de este muchacho eran papás cristianos en Estados Unidos, en Pensilvania. Y entonces, para que no le volviera a suceder a nadie que muriera sin que llegara la ambulancia, reunieron a todas las iglesias de la ciudad y juntos donaron unas ambulancias para el departamento del Meta. Y entonces
cuando llegaron las ambulancias acá, invitaron a los papás a que hablaran y dijeran y hicieran la presentación y la entrega de las ambulancias. Muy bien. Y le preguntaron entonces a la mamá y le dijeron, pero tú ¿cómo haces esto? ¿Cómo es que puedes hacer esto? Y entonces ella respondió, podemos hacer esto porque Dios ha quitado el odio de nuestros corazones. Creo que realmente esto es el poder de Cristo en acción, porque cuando usted y yo nos sentimos perjudicados y la mala voluntad que podemos tener hacia alguien comienza a convertirse en odio en nuestros corazones, es en ese momento cuando necesitamos pedirle a Dios que transforme nuestro corazón y nos permita mostrar amor, amabilidad, cordialidad con aquel que nos ha perjudicado. Esa es la forma de convertir el odio en amor. Lo segundo de lo que le quiero hablar son los resultados de rechazar la sabiduría. Para ello vamos a Proverbios, capítulo 10, versos 13 y 14. Dice de la siguiente manera: en los labios del justo no falta sabiduría, en la espalda del imprudente no faltan los garrotazos. El sabio sabe callar, el tonto habla y causa problemas. Yo leo esto, hermano, y me vienen a la cabeza un montón de imprudentes, pero lo primero que me acuerdo son todas las veces que yo fui el imprudente y llevé garrote y varilla. Hemos estado hablando de este tema que le estoy predicando hoy en nuestro grupo, y al estar examinando nuevamente este mensaje, el Señor me traía a memoria todas las veces que verdaderamente yo he sido completamente imprudente. Dice ahí la palabra que la sabiduría está en los labios del entendido, pero un castigo llega al necio. La versión original de este pasaje dice de la siguiente manera, póngale cuidado: en los labios del discernidor se encuentra la sabiduría, pero una vara es para la espalda del que carece de entendimiento. Se lo voy a repetir: en los labios del discernidor se encuentra la sabiduría. Impresionante, ¿sí o no? Mientras que la persona que discierne se caracteriza por sus sabias declaraciones, al que le falta juicio acarrea castigo y azote. Acompáñenme a Proverbios 10, versos 21. Dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Sabe qué significa la palabra apacentar? Significa alimentar. Los labios del justo alimentan a muchos. Por eso hay esas personas que son muy buscadas por muchos para un consejo, porque saben que pueden encontrar un buen alimento en esa persona. Pero hay otros a los que la gente les huye. Y esos a los que la gente les huye precisamente son: oye, no, pero ven y cuéntame. Ven, cuéntame tranquilo, ven, ¿qué te pasa? Esto es natural. La palabra del justo alimenta a muchos, pero el necio muere por falta de entendimiento. Proverbios 15, verso 21 dice: el tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia, pero el que es inteligente corrige su conducta. Y después dice en el verso 22: ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. ¿Y quién es el que dirige un buen proyecto? El sabio, hermano. El sabio. El sabio que acude a la fuente de la sabiduría, que es el Señor Jesús. En Proverbios 14, verso 3, dice que las palabras del necio, las palabras arrogantes del necio, se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Se lo repito: las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea. No sé si alguna vez usted ha tenido esa experiencia de haber hablado algo y haber dicho: ¿para qué abrí la boca? ¿Quién me mandó a hablar?
¿Quién me mandó opinar? Cuando a veces lo prudente es uno guardar silencio. Pero hay veces que uno no se puede aguantar, hermano, y se le salen esas palabras allá atropelladas. Y después esas son las palabras de las que habla el pasaje. Se convierten en una vara que lo golpea. Pero las palabras de los sabios los protegen. Por ejemplo, cuando alguien quiere que usted tome partido por su posición, hay momentos en que lo sabio es guardar silencio. Hay momentos en que lo sabio es escuchar. Alguien alguna vez me decía, ¿por qué el Señor nos dio 2 oídos y una boca? Para escuchar el doble y hablar la mitad. Pero hay momentos en que nosotros no hablamos la mitad, sino que las palabras salen atropelladas por nuestro corazón. ¿Bien? En el verso 14 del texto que estamos hablando en Proverbios 10, el hombre justo es contrastado con el hombre impío o necio, y la imagen es la del conocimiento y la instrucción versus la destrucción y el error. Los sabios almacenan conocimiento, pero con la boca del necio la ruina está cerca. Mira que no está hablando solo de las acciones, está hablando de la boca. ¿Cuántas veces nuestra boca ha hecho que perdamos oportunidades? ¿Cuántas veces, hablando con falta de prudencia, hemos perdido oportunidades o nos han desechado porque hemos hablado de más? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos perdido a personas cercanas de alta estima por nuestras palabras completa y totalmente imprudentes? Acompáñeme ahora a Proverbios 10, ahí en el mismo capítulo, los versos 18 al 21. Dice la palabra: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El verso 18 dice que encubrir el odio te hace un mentiroso. El que encubre el odio. Deténgase un segundo a pensar en esa expresión. El que encubre el odio. ¿Alguna vez usted ha tenido esa sensación de esa persona que a usted no le cae en gracia, y precisamente esa persona viene frente a usted a hacerle visita y usted adentro, ay, qué pereza, pero como usted está en Cristo, usted, hola hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué más? Y usted por dentro, y esa persona está hablando y usted por dentro, sí, claro, ajá, ¿cómo no? Usted tiene todo un monólogo de crítica ahí en su pensamiento y en su entendimiento mientras esa persona habla, ¿verdad? Lo que dice aquí la palabra es que el que encubre ese tipo de sentimientos es de labios mentirosos. Ay, pastor, entonces yo le tengo que decir de frente que me cae mal. Podría estarse preguntando alguno de ustedes. Lo devuelvo al principio de la predicación. ¿Qué haría Cristo Jesús? Si esa persona le ha hecho mal, la palabra dice: ama al que te hace mal. Ámalo. Y nuestras palabras muchísimas veces, hermano, con todo respeto, no son de amor. Las personas malvadas esconden su maldad con odio y con mentiras. Y Dios odia a los calumniadores. ¿Sabe por qué? Porque los calumniadores asesinan reputaciones. Se lo voy a repetir. Los calumniadores asesinan reputaciones. Cuando el Señor le da algo de influencia a usted, es cuando más cuidado debe tener, ¿sabe? Porque muchísima gente va a llegar a usted para intentar desacreditar al otro y ponerse a él como el centro, ahí en la luz. ¡Tran! Yo soy el que tú necesitas. Y con nuestras palabras y con las palabras pretenden sembrar la duda
sobre su líder, sembrar la duda sobre su pastor, sobre su jefe, sobre su papá, sobre su mamá, en fin, hermanos. Usted se asombraría de cuántos jóvenes tienen atoradas cosas ahí contra sus papás que no le agradan al Señor. Esconden la maldad. Mire que hay un predicador llamado Jonathan Swift, inglés. No sé si usted alguna vez leyó Los viajes de Gulliver. Él es el autor de ese libro, Los viajes de Gulliver. Y esta persona dijo lo siguiente sobre la calumnia. Dijo: la persona que calumnia nunca usaría un cuchillo de carnicero para herir a otra persona. Ellos son más astutos. Han aprendido a calumniar con un gesto, con un guiño, con una sonrisa malvada o con un chisme. Su cuchillo es un bisturí de alta precisión. Después de todo, es difícil refutar un gesto o probar el mal en un guiño. ¿Alguna vez usted ha tenido esa sensación de que alguien lo está mirando como con cara de pocos amigos? ¿Ha tenido esa sensación de llegar a una reunión y como que estaban hablando de usted y usted llegaba y llegó y como que todo el mundo se quedó callado y comenzaron a hacer miradas como, o sea, cosas ahí raras? Eso al Señor no le agrada. Usted necesita pedirle a Dios, a ese Dios de amor y de verdad, que le ayude a proteger su boca, su discurso y sus gestos. Mire que de las cosas más difíciles de dominar es el enojo. Cuando estamos enojados, nuestra boca habla, nuestro rostro habla de tal manera, impresionantemente. Y hay que pedirle al Señor dominio propio sobre ese tipo de gestos, sobre ese tipo de gestos de desaprobación, sobre ese tipo de gestos de menosprecio, sobre ese tipo de gestos de te voy a apartar. Una vez Charles Spurgeon, en una predicación sobre la lengua, hablando del pasaje de Santiago, decía: tenga cuidado con su lengua porque está en un lugar húmedo y puede resbalarse fácilmente. ¿No he escuchado a esas personas que son de habla rápida? O sea, no piensan para hablar, sino que es que van disparando de una vez. Y después, por ejemplo, las esposas muchas veces son freno de nosotros los esposos, ¿sí? Que uno va hablando y la esposa y entonces delante de la gente no lo dicen nada a uno, ¿no? Pero apenas uno va en el carro, mi amor, pero ¿cómo fuiste a decir eso? Pero es que eso no se dice de esa manera, pero ¿cómo se te ocurrió? ¿No viste la cara que puso? Y por ahí me están poniendo caras ¿verdad? El verso 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hace un tiempito yo recuerdo que fuimos con uno de los chicos de la iglesia que iba para nuestra casa, y entonces habíamos hecho un comentario sobre alguna persona que hablaba mucho, y entonces todo el camino eso nos llevó, no nos dejó hablar, hermanos. Era, y esto y aquello, no sé qué tal, y nosotros le tenemos mucho amor a este chico. Y entonces hubo un momento que se quedó callado y llegó y pensó: ay, ahora soy yo el que está reemplazando a esta persona. Mi esposa se ríe. Estoy hablando mucho, paz. A veces hablamos de más, hermanos, hablamos de más. Hay personas con las que usted habla y usted como que le toca levantar la mano para hablar, ¿cierto? Personas que están hablando y usted, ¿puedo dar mi opinión? Sí, ya. Y usted va a comenzar a hablar y entonces no, y eso no te he contado lo peor. Imagínate que y eso comience, hable. La palabra dice que cuando una persona habla mucho, lo más probable es que no falte pecado ahí. Y dice también: mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios. ¿Usted sabe lo difícil que es refrenar nuestra boca? ¿Sabe lo difícil que es refrenar nuestros labios? Wow, eso no es cualquier cosa. Muchos han hablado grandes cantidades de palabras, pero a esos muchos les ha faltado sabiduría de Dios. A nosotros nos encanta escucharnos hablar, presentar nuestros propios razonamientos, pero desafortunadamente cuanto más hablamos,
más vulnerables somos al pecado y es más probable es que digamos algo que no quisiéramos haber dicho. La palabra dice en Proverbios 17, verso 27, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Se lo repito, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Cuanto usted más hable, más oportunidades va a tener de decir algo incorrecto. Hay muchas ocasiones en las que hablé y quise no haber hablado, no haber dicho lo que dije. Casi siempre usted y yo estamos mejor cuando decimos menos, cuando opinamos menos. Recuerdo un compañero en la universidad, una gran persona. Sin embargo, cada vez que usted decía algo, él tenía que decir algo más grande para ganar. Entonces, si usted fue a Melgar, él decía que fue a Cartagena. Si usted fue a Cartagena, él decía que fue a Cancún. Si usted fue a Cancún, él decía que fue a Europa. En fin, siempre tenía que decir algo grande hasta que algún día un profesor en medio de una clase lo expuso de una manera muy inadecuada, pero lo que le dijo era verdad. Mire esto. Conocí el caso de un abogado, ¿verdad? Que un abogado de mi familia, el abogado de mi casa, una mujer muy capaz, Marta Lucía, se llama ella. Y ella solía contar con una anécdota que le sucedió en sus primeros tiempos como abogada. Ella estaba representando a una mujer que trabajaba en el servicio doméstico y estaba muy nerviosa por el veredicto de un proceso. Entonces ella pues no estaba muy preocupada por el tema, pero no podía calmar los reclamos de su cliente. Y entonces le dijo, mire, por favor, busque un segundo abogado para esto, yo creo que usted sola no va a poder con esto. Y entonces Marta Lucía le respondía, sí, María, pero ¿usted por qué quiere que tengamos dos abogados? Y entonces le respondió, María le dijo, mire, pues es que yo veo que ellos, que son los malos, decía María, ellos que son los malos, tienen dos abogados. Entonces mientras un abogado habla, el otro piensa, pero usted es una sola abogada, cuando usted habla, entonces ¿quién piensa? Eso fue lo que le dijo ella, ¿no? Y digamos que nosotros los que conocemos algo de cómo defienden los abogados a sus clientes, pues sabemos que estaba equivocado. Sin embargo, dijo algo acertado. Pensar y hablar deberían ir de la mano. Una de las mayores lecciones que nos enseñan nuestros papás, desde niños, pero muy especialmente en la adolescencia, es, hijo, piensa antes de hablar. ¿Alguna vez sus papás le han dicho eso? Piense antes de hablar. ¿Cómo se le ocurre que lo va a hacer así? ¿Cómo se le ocurre que va a decir esto? ¿Cómo se le ocurre que va a decir aquello? En fin, si observamos todo esto, nos ahorramos situaciones embarazosas. Sin embargo, con frecuencia hablamos antes de pensar. Y cuando usted habla antes de pensar, el resultado es que monopoliza las conversaciones. Se lo voy a repetir. Cuando usted habla antes de pensar, monopoliza las conversaciones. Está hablando una persona y de pronto, no, y entonces, y usted comienza a levantar la voz. Primero, cuando usted levanta la voz, inmediatamente, ¿qué causa eso? Que lo miren, ¿cierto? Y fuera de eso de que lo miran, usted comienza, hable y hable y hable y hable y no deja entrar a nadie ahí, hermanos. Como resultado, la gente le va a huir, como resultado, la gente le va a correr. Como portadores de la imagen de Dios, usted y yo tenemos esa capacidad única de pensar y usar las palabras correctas. Es una capacidad única, no la tiene nadie más en la creación. El Señor nos la dio a nosotros, pero desafortunadamente muchas veces no ejercemos ese don que el Señor nos dio, ese don que Dios nos dio para alentar y para bendecir. Así es que usted y yo tenemos que asegurarnos que nuestra mente está funcionando antes de poner nuestra boca en marcha. Yo recuerdo que cuando era pequeño, una de mis diversiones favoritas era ir a los parques de diversiones, y hay una diversión que me encantaba, que eran los carros chocones.
Ustedes son otra generación, ustedes jugaron carros chocones, pero ahí por el computador, ¿verdad? Pero ir al parque de diversiones a jugar carros chocones, eso era una aventura. A uno le encantaba, eso era súper guau. Y entonces tú te montabas en un carro y perseguías a los otros para chocarlos, y en el choque, eso nos divertíamos, pero de lo lindo, era una cosa espectacular. Sin embargo, yo le quiero decir que algunas personas tienen mentalidad de carro chocón en sus relaciones con los demás. Usan palabras contundentes, chocan deliberadamente con los sentimientos de los otros, y eso puede ser cualquier cosa menos inofensivo. Salomón escribió en Proverbios 10:19: el que refrena sus labios es sabio. O sea que cuando usted tiene esos malos momentos que todos tenemos, que se le saltó la piedra, ese es el momento de guardar silencio. Ese es el momento de pedirle dominio propio al Señor. Santiago dijo en el capítulo 3, el verso 8: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Y sabes qué sigue diciendo en el verso 9? Con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Si ningún hombre puede domar la lengua, si ningún hombre puede controlar la lengua, cuando usted tiene esos deseos irrefrenables de hablar, hermano, y no puede guardar silencio, lo que debe hacer es irse. Porque cuando usted está lleno de ira, sus palabras no van a edificar, no van a hacer bendición, no van a guardar el corazón de su hermano. Entonces, dice ahí: si no puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno, y no de cualquier veneno, dice de veneno mortal, o sea, de veneno que mata. Aquí está hablando de esas palabras que matan el corazón de su hermano. Las palabras, jóvenes, que matan el corazón de sus papás, porque los jóvenes son increíblemente duros con sus papás. Los jóvenes siempre creen que tienen la razón y no miden sus palabras. ¿Alguna vez usted le ha preguntado a sus papás si sus palabras los han herido? ¿Alguna vez usted ha visto a un padre llorar por las palabras que sus hijos le dijeron? Yo lo he visto, hermanos. Y he visto jóvenes llenos de altivez que jamás le han pedido perdón a sus papás. Y usted sabe lo que dice la Biblia del que no honra al Señor. Para domar nuestras lenguas, nosotros necesitamos la ayuda del Señor. En otras palabras, usted solito no va a poder. Necesitamos la ayuda del Señor. Escúcheme, la palabra dice en Romanos 6:13 que debemos tomar una decisión: presentar las partes de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia para Dios y no como instrumentos de injusticia para pecar. Es decir, para frenar su lengua, usted tiene que darle a Dios las riendas de su corazón. Usted que me está mirando ahí en su hogar, pregúntese si verdaderamente es el Señor el que tiene las riendas de su corazón. Para nosotros como pastores a veces es tremendamente impactante cuando llamamos para ver cómo está la gente, cómo están las familias, y uno llama y lo que escucha en el fondo de la llamada son palabras desobligantes, insultantes, groseras de hijos, de papás, y uno se queda como: ¿será que marqué mal? ¿Será que me equivoqué? Entrégale a Dios las riendas de su corazón. En el verso 20 de ahí, Proverbios 10, dice que la lengua del justo es como plata escogida. El corazón de los impíos vale poco.
¿Usted sabe cuál es uno de los usos de la plata? Uno de los usos de la plata es que todo el instrumental quirúrgico, la gran mayoría, es hecha de plata, la gran mayoría. Por eso es tan costoso, porque es un instrumento de alta precisión. Por eso aquí el Señor dice: el discurso del hombre justo es valioso, es atesorable. Las personas de los justos, las palabras de los justos son valiosas y tienen valor. ¿Sabe por qué? Porque el justo siempre reflexiona delante de su Señor sobre el camino y la palabra del Creador. Pero las palabras del malvado valen poco porque han salido de un corazón corrupto que se niega a ceder ante Jesús y ser transformados. Termino con esto. Muchos de los consejos que usted y yo recibimos, a pesar de que vengan con buenas intenciones, muchos de ellos realmente no tienen ningún valor, porque es fácil obtener opiniones de las personas que nos van a decir lo que nuestra carne quiere escuchar. Un camión cargado de esos consejos no tiene valor y nos impide buscar personas que digan la verdad. Muchas veces cuando usted pide una opinión sobre un asunto en el que está inseguro, normalmente a las personas que usted le consulta son aquellas que van a estar de acuerdo con usted. Usted busca, no, ¿qué opina? Porque, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Claro, es que sí o no, ¿cierto? Usted busca al que esté de acuerdo con usted. Usted no quiere escuchar a aquel que no está de acuerdo con usted. Usted nunca quiere escuchar a aquel que le va a decir: lo que estás haciendo está errado y está mal, o lo que estás haciendo está fuera de tiempo. Usted no quiere escuchar a esa persona. Usted quiere escuchar a aquel que valida su posición. De tal manera que muchas veces cuando nos hablan una sola persona para decirnos lo que estás haciendo está mal, entonces usted busca a todo el arsenal de sus partidarios. ¿Qué te parece esto? Si es que está mal. No, usted lo que estoy es bien, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Usted qué opina? No, sí, no, tú estás bien. Porque es la naturaleza del ser humano. Pero usted y yo necesitamos el consejo justo y el consejo verdadero. Recuerde, los labios de los justos alimentan a muchos, pero los tontos mueren por falta de comprensión. En Proverbios 10, versos 31 y 32 dice: la boca del justo produce sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. La lengua perversa será cortada. ¿Cuántas veces su boca y la mía ha estado llena de esa lengua de perversidad? No pocas, hermanos. Y hasta el día de hoy el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha guardado. ¿Cuántas veces nuestra boca ha estado plagada de mal, de juicio, de condenación, y no del amor que debería estar en medio de nosotros? Yo le voy a pedir que ahí en donde usted está pueda cerrar sus ojos por un segundo y pueda decirle al Señor: Padre, yo quiero presentar hoy mi boca delante de ti. Es algo que no acostumbro a hacer, Señor. Nunca acostumbro presentar mis palabras delante de ti, Señor. Pero hoy lo quiero hacer, Señor, porque reconozco que dentro de mí, Señor, ha habido violencia, Dios, por mis hermanos, por mi familia, por mis papás. Tu palabra dice que al hombre honrado tú lo bendices, pero en mis palabras, en mi boca, ha faltado sabiduría. En mi boca ha faltado honradez, oh Dios.
A veces he hablado de más, Señor, y he pecado en abundancia, Señor. Y mi boca no ha sido precisamente aquella que apacienta y que alimenta, sino aquella que reparte veneno, Dios. Padre de gloria, quiero pedirte perdón en este día, porque he usado inadecuadamente las palabras y la boca que tú me diste para bendecir y para edificar. La he usado para criticar, para juzgar, para menospreciar, para maltratar. Esa ha sido mi boca, Señor. Mi boca ha expuesto a mis hermanos en lugar de que mi amor los cubriera, Señor. Te pido, Rey, que me perdones, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a no buscar lo mío, a que mi boca no se irrite, a que no guarde rencor mi corazón, Señor. Te pido que me llenes de ese ferviente amor del que habla tu palabra en Primera de Pedro, Dios, para que ese amor pueda cubrir la multitud de pecados de cada uno de mis hermanos, Señor. Mi Rey, escuchaba, Señor, tu palabra, Dios, y puedo ver cuánta perversidad hay en mi corazón, Señor. Cuántas veces yo he sido ese hombre malo que ha sacado el mal almacenado en su propio corazón, Señor. Y quiero pedirte, Rey, con todo mi corazón, que me perdones, oh Dios. Perdóname, Dios. He usado mi boca para muchas cosas, Señor, que no te agradan, Señor. Predico tu palabra únicamente el fin de semana o con algunas personas, Señor. Pero de las 24 horas del día, Señor, siempre se me escapa una crítica, siempre se me escapa un juicio, siempre se me escapa un señalamiento, siempre se me escapa una condenación, Señor. Y no quiero seguir de esa manera, Rey. Quiero, Señor, que tú transformes mi vida, Dios. Quiero que mis palabras sean buenas, quiero que mis palabras sean puras, que mis palabras sean vigorosas, refrescantes, que sean alimento, Dios, como lo es alimento tu palabra, Señor. En ninguna parte de la palabra, en ninguna parte de los evangelios narra que alguna vez tú, Señor Jesús, estuvieras criticando a este o criticando a aquel, o estuvieras opinando sobre este o opinando sobre aquel. Todas tus palabras siempre fueron para entregar vida, Dios. Pero hoy reconozco que muchas de mis palabras han sido para derramar veneno y para entregar muerte, Dios. Y no quiero que nunca más esto vuelva a suceder, Señor. Deja, Dios, que en mi boca habiten las palabras del justo, y cierra la boca del necio cuando lucha por abrirse, cuando lucha por hablar y por sobresalir, Señor. Por favor, enséñame, Dios, a callar, Padre. Enséñame a guardar silencio en el tiempo que lo debo hacer, Señor. Enséñame a hablar con respeto, a hablar con reverencia, a hablar con sabiduría. Y sobre todas las cosas, enséñame a pedir perdón, Padre. Una particularidad tienen las palabras, y es que no las puedes recoger. Una vez que salen como una bala de tu boca, hieren el corazón del otro. Padre mío, enséñame, muéstrame aquellas personas, Señor, a las que mis palabras las han deshonrado. Muéstrame a aquellas personas que mis palabras dañaron su reputación y la imagen ante otros, Señor. Muéstrame a aquel, Señor, cuya imagen tuya yo desdibujé con mis palabras, con mi juicio, Dios. Muéstrame, Señor. Permite, Señor, que hoy, Señor, las palabras en mi boca
sean transformadas, Señor, porque tú eres quien transforma nuestro corazón, Señor. Danos un corazón, Dios, como el tuyo, Señor. Danos palabras que sean fuente de vida, Dios, fuente de justicia, Dios. Danos esas palabras, mi Rey. Danos esas palabras que el bueno saca del buen tesoro de su corazón, Señor. Y ese mal tesoro que está ahí en nuestro corazón por nuestra naturaleza caída, Dios, manténlo a raya, Dios. Manténlo bajo control, Espíritu Santo de Dios. Permite que crezca cada vez más tu palabra en nosotros, Señor. Porque nuestras malas palabras, Señor, nacen de no conocer tus buenas palabras y tus buenos principios, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a que nosotros no seamos aquellos que siembran división, Señor. Ayuda a que no haya perversidad en nuestro corazón, Señor. Ayuda a que nuestro entendimiento no ande pensando mal todo el tiempo de nuestros hermanos y hermanas, pensando que nos están juzgando, Señor. Ayuda a que nuestros ojos no sean altivos. Ayuda a que no encuentres mentira en nuestra boca, Dios. Ayuda a que no seamos nosotros los que derramamos sangre inocente, Dios. Ayuda, oh Rey, a que nuestro corazón, Señor, no esté maquinando los pensamientos incorrectos, a que nuestros pies no corran presurosos al mal, Señor. Ayuda, Señor, a que nunca jamás seamos testigos falsos de mentiras, Señor. Y por último, permite que nuestras siembras, a través de nuestras palabras en este tiempo, sean siembras de unidad y no de división. En tu nombre hemos orado, mi Rey. Amén y amén. Hermano, recuerde que inmediatamente después de que yo le acabe de hablar, Igle Kids ha preparado un material súper, hiper, mega especial para los niños. Así es que yo le voy a pedir que no se mueva ahí de su pantalla y esté muy atento, porque lo que van a ver es muy bello. Deseo que el Señor les bendiga en gran manera, que el Señor bendiga sus casas, bendiga sus hijos, bendiga su semana.